En el programa pasado veíamos nosotros cómo el catecismo nos presenta la oración del Señor o el Padre Nuestro con una estructura muy sencilla. Es una estructura que tiene, digamos, una división en dos partes. La primera son las tres primeras partes del Padre Nuestro que están dirigidas hacia Dios, y las cuatro siguientes peticiones están hacia nosotros. Decíamos que el Padre Nuestro tiene una invocación y tiene 7 peticiones. Decíamos que la invocación del Padre Nuestro es esta que se llama Padre Nuestro que estás en el cielo. Los que tienen su catecismo de la Iglesia Católica en la mano lo van a encontrar en el número 2777 al número 2796. Padre Nuestro que estás en el cielo. Decíamos, en conclusión a la reflexión que tuvimos la semana pasada, que la pregunta, ¿qué es el cielo?, la concluíamos con que el cielo no es un lugar, el cielo es Dios. En ese apartado terminábamos prácticamente el tema de la invocación del Padre Nuestro y vamos a entrar en materia en las 7 peticiones. Las 7 peticiones las podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2803 en adelante. Las 3 primeras se refieren a Dios, de cómo debemos servirle, y las 4 siguientes se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales. Es un poco como la metodología divina. También les comentaba que en los mandamientos de la ley de Dios, en los 10 mandamientos, también nos vamos a encontrar esta misma metodología divina. Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro compromiso con Dios. Los siguientes 7 mandamientos tienen que ver con nuestras necesidades humanas fundamentales. Es interesante que podamos ver en esta estructura que siempre va primero nuestra relación con Dios, pero inmediatamente después nuestra relación con los demás. Y esto nos dice mucho a cada uno de nosotros. Siempre Dios primero. Siempre Dios primero. Que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para extender el reino de Dios en la tierra, entre los hombres, entre nuestros amigos, entre nuestros compañeros, en nuestros lugares de trabajo. Pero siempre, ante todo, tiene que estar Dios primero. Una expresión muy hermosa que existe en algunas culturas latinoamericanas que cuando hacen algún tipo de expresión dice Dios por delante, ¿no? Y después dicen su oración, su frase, ¿no? Dios por delante, o Dios primero, Dios proveerá. Eso es una cosa maravillosa en la espiritualidad que algunos seres humanos tienen en su manera de hablar. Siempre ponen a Dios primero. Bueno, pues aquí, tanto en la oración del Padre Nuestro como en los 10 mandamientos, se nos da esto ya por entendido. Dios primero, después la relación con los demás. La primera petición del Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre. Lo van a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2807 al número 2815. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Significa ponerlo por encima de todo. Ponerlo por encima de todo. Que Dios sea conocido, que Dios sea amado, que Dios sea respetado, que Dios sea alabado. Dice la tarea que tenemos todos los cristianos, que tenemos los creyentes. Que Dios sea amado, que Dios sea respetado, que Dios sea alabado, que Dios sea conocido. Es una tarea tremenda. Si alguien puede decir que no tiene nada que hacer en la evangelización, pues aquí le dejamos esta tarea.
solamente preguntarse, ¿qué hago yo en mi vida para que Dios sea conocido? ¿Qué hago yo en mi vida para que Dios sea amado? ¿Qué hago yo en mi vida para que Dios sea respetado? ¿Qué hago yo en mi vida para que Dios sea alabado? Si alguno tiene una respuesta, ya está evangelizando. ¿Sí? Ya está evangelizando. No es que yo tengo que pedir a Dios que Él sea santo. El nombre dice, santificado sea tu nombre. No es que yo estoy pidiendo que el nombre de Dios sea santo. Esto sería como una herejía, ¿no? Dios es santo. Dios es santo desde siempre por su propia naturaleza. De lo que se trata en esta petición es que yo reconozca que Él es Dios como tal. Que yo, al nombrarlo, lo proclame y confirme mi vida en su realidad. Que yo confirme con mis palabras que Dios es una realidad en mi vida. Que yo empiece a reconocer en mi vida, pues, aquello que era desde siempre. Dios no comenzó a existir cuando yo pensé en Él. Dios no comenzó a existir. Yo comencé a existir cuando Él pensó en mí, que es todo lo contrario. Algunas personas en nuestro mundo se jactan y se engrandecen, así como pavos reales, al pensar que sus afirmaciones de que Dios no existe, ya Dios deja de existir. No, yo no creo en Dios. Y creen que con eso ya Dios deja de existir. Están completamente errados en su afirmación. Dios es Dios siempre. Piénsalo tú o no lo pienses, creas tú en Él o no lo pienses. Dios es Dios, seguirá siendo Dios y ha sido Dios desde siempre y para siempre. Como nos dice la Sagrada Escritura, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer justicia a esta realidad. ¿Qué significa hacer justicia a esta realidad? Que nosotros debemos poner a Dios en el centro. Hacerle justicia a Dios es ponerlo en el centro. Hacer justicia es cumplir sus mandatos. Si yo reconozco que Dios es el origen y el fin de la vida, entonces voy a ver cómo el resto de las cosas ocupan su lugar real. Si yo reconozco que Dios es lo primero, voy a poner cada una de las situaciones de la vida en el lugar que le corresponde. No le voy a quitar a Dios su puesto para poner otra criatura por encima de Él, más importante. Voy a poner a Dios en su lugar, y al poner a Dios en su lugar, todas las demás cosas de mi vida, sin lugar a dudas, se irán arreglando, porque todo irá quedando en su correcto lugar. El sufrimiento de este mundo, las peleas, las guerras, los conflictos, estas frustraciones de los seres humanos, esta baja autoestima, estas depresiones en los que vemos día a día como muchos seres humanos se van hundiendo en un vacío existencial. Todo este sufrimiento que vemos en los seres humanos es porque no conocen a Dios. Es porque quizás en la escala de sus valores, en la pirámide de su vida, Dios o no está en esa pirámide en ningún lugar, o en el lugar en esa pirámide donde está, no está en el primero. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice que si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Si lo conocieras, todo cambiaría. En ese diálogo que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, pues la mujer nunca esperó encontrarse con Jesús. Y cuando empezaron la conversación tampoco imaginó el desenlace de esa
de esa conversación. Pero Jesús no le negó el agua. Ella le negó el agua a Jesús. Pero Jesús no le negó el agua a ella. Más bien le dijo, si tú me la pidieras, yo te la daría. Yo te la daría. Si yo conociese a Dios y lo pudiese poner en el lugar adecuado en mi vida, todo, absolutamente todo cambiaría. No sería Dios ya el que tenga que estar detrás de mí, sino que voy a ser yo el que voy a tener que estar detrás de Él. Como dice San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, para decir, Dios es bueno, para decir, Dios es grande, para decir que su nombre sea conocido, para decir que su nombre sea amado. Para eso existe el hombre, para eso ha sido creado el hombre, para dar gloria a Dios su creador. Pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo quiero que todo el mundo ame a Dios. Es una de las cosas que realmente quiero. Quiero que todo el mundo ame a Dios para que Dios esté en este mundo en el lugar que le corresponde. Que no sea el demonio el que esté en el lugar de Dios, sino que sea Dios el que esté en el lugar que le corresponde para que todas las cosas de mi vida, de la vida de mis compañeros, de mis amigos, estén en el lugar adecuado. Cuando tú amas a una persona, siempre le deseas lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para una persona? Lo mejor para una persona es ayudarle a que ame a Dios. Así que la tarea que vamos a tener, queridos amigos, es dedicarnos a que las demás personas pongan a Dios en el primer lugar de su vida. Ese es el mejor regalo que le podemos dar, que ame a Dios. Así que las mamás, los papás, los empleadores que me escuchan en estos momentos, eso es parte de nuestro trabajo. Poner a todas las personas con las que tenemos contacto una meta: ama a Dios. Pon a Dios en el primer lugar para que todo lo demás de tu vida se empiece a arreglar, se empiece a organizar. Santificado sea tu nombre. Que todos se esfuercen por llegar a la santidad de vida deseada cada vez más por cada uno de sus hijos. Dios quiere que yo sea santo para que me salve. Eso es lo que realmente Dios quiere. Eso es lo que realmente Dios está esperando. Entonces, queridos amigos, santificado sea tu nombre. No que Dios necesite ser santo. No que Dios necesite ser santo. Segunda petición. Con esta terminaremos nuestra exposición de hoy, primera y segunda. Venga a nosotros tu reino. La vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2816 al 2821. Venga a nosotros tu reino. Fíjense bien que Jesús dice, venga a nosotros tu reino en primera persona del plural, es decir, nosotros. Esta primera persona del plural es determinante. Dios no puede venir a ti si tú no lo estás haciendo presente a tu alrededor. Dios no puede venir a ti si tú no lo estás haciendo presente en el nosotros, es decir, a mi alrededor. La relación con Dios es personal, pero no individualista. Personal, pero no individualista. Son dos cosas bien distintas. Personal no quiere decir individualista. El reino de Dios viene a ti en la medida en que tú lo haces presente en tu entorno. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido y que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ya ha comenzado aquí. Hay una expresión de un obispo de la antigüedad, ¿no? Un obispo de Cambria,
que se llamaba François Fenelon. Y François Fenelon decía que querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas, esto es el reino de Dios que está en el interior. Vuelvo y repito. Querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas. Esto es el reino de Dios que está en el interior. Venga a nosotros tu reino. ¿De dónde viene esta expresión? Viene de que cuando Jesús comenzó su predicación y habló, lo primero que dijo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12:28. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y los milagros que Jesús realiza son el signo de ello. Y la expulsión de Satanás es otro signo de ello, porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios, por tanto, es la presencia de Dios entre los hombres. Dios, en la encarnación, ha puesto su morada entre nosotros, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Pero no ha venido a poner su morada entre nosotros de una manera aislada, sino que va extendiendo sus raíces por todo el mundo. Es decir, Él nos va cristificando, Él nos va purificando, Él nos va redimiendo. ¿Qué es lo que hace al final? Conduciéndonos a todos hacia el reino final, que es el reino de los cielos. Le pedimos que venga al final de los tiempos. Le pedimos que venga Dios al final. Él vendrá y hará justicia. Le dará a cada quien lo que le corresponde según sus obras. Pero al final, Él reinará en justicia y en verdad. Pedimos que se haga Dios presente en nosotros, que se haga su reino presente. Del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado entre nosotros. Estas dos cosas no se pueden separar, porque no hay un solo momento en que Dios deje de reinar, aunque todo se vea medio oscuro, aunque el día de mañana no sepamos qué va a pasar, aunque un virus pueda paralizar el mundo entero, sabemos que en todo momento Dios no deja de reinar, ni tampoco puede empezar lo que siempre ha sido y nunca ha dejado de ser. Venga a nosotros tu reino, nace de la promesa del Antiguo Testamento, que les prometió un rey, y Jesús llega y dice, ha llegado el reino de Dios a vosotros. Mateo 12:28. Y Jesús entonces comienza a decirles, mirad que el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que el reino de Dios está en Cristo? Mirad que el reino está dentro de vosotros. Es decir, Él ha puesto su morada entre nosotros y ahora empieza, por medio de nosotros, a expandirse entre nosotros. Todo el mundo está llamado a ser cristificado. Todo el mundo está llamado a descubrir la presencia de Jesucristo en su vida, dentro de su vida. Y en ese deseo que tenemos en nuestra conciencia de hacer siempre el bien, de buscar siempre ser santos, de buscar siempre amar al otro, ahí, en ese deseo, está Cristo. Ahí en ese deseo se hace presente el reino de Dios en el mundo. No busques el reino de Dios lejos de ti. Mira que yo he puesto como una semilla del reino dentro de ti, en tu corazón. Jesús, durante su predicación, promete
una plenitud de este reino que pasará al final de los tiempos, cuando dice, yo volveré. Juan 14:3. Yo volveré. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, lo decimos con las últimas palabras que usa la Sagrada Escritura, Maránata, que Dios venga. Que Dios venga es lo que queremos, que Dios venga. Y lo decimos que la última palabra de todo, al final la tiene Él. La última palabra no la tiene la muerte. La última palabra no la tiene el coronavirus. La última palabra la tiene Jesucristo. Que Dios venga, Maránata. Y entonces pedimos a Dios que venga a nosotros nuestro reino, aquel reino que tenemos prometido, el que Cristo nos ganó con su sangre, con su pasión, para que nosotros que antes servimos al mundo, tengamos después parte en el reino de Cristo. Venid. Y esto es lo que queremos escuchar en ese momento final. Las palabras de Jesús, de Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo. Desde siempre, este reino está preparado para vosotros. Estaréis en esta vida como un paso de preparación para ganarte el reino de los cielos. Pero para hacer eso necesito santificar el nombre de Dios y pedirle a Dios que venga a su reino. Pero que ese reino lo voy a hacer presente en la medida que haga el bien, que busque la santidad y que ame a mi hermano. Pero es muy importante que cuando pedimos que venga a nosotros su reino, no se lo pidamos solo para ese momento final. No lo pedimos solo que llegue el momento de la parusía, de la segunda y última venida de Jesucristo. Porque el reino de Dios no solo llegará al final, el reino de Dios ya está aquí. En la medida en que el Espíritu de Dios nos permite hacer que este mundo sea más conforme al querer de Dios, podemos convertir este lugar donde vivimos en una antesala del cielo. Porque el reino de Dios está más presente de lo que nosotros suponemos. Está presente en todo el bien que hacemos, en cada minuto de nuestra vida. Lo que pasa es que el mal hace más ruido. Lo que pasa es que el escándalo hace más ruido. Pero el bien está presente siempre. ¿Por qué? Porque el bien tiene una virtud muy hermosa. Es discreto. El ruido, el mal, es escandaloso. Los cristianos queremos ser discretos. Es una expresión muy hermosa. Hago el bien de una manera discreta, pero nunca dejo de hacer el bien. Hay un hilo conductor de Dios en la historia. Aunque parezca algunas veces que Dios como que se pierde de la historia, pero aunque parezca que se pierde de la historia, nunca la historia se le ha escapado de sus manos. Nunca. Hay un hilo conductor, porque la instauración del reino de Dios no se puede parar. Venga a nosotros tu reino. Es que el reino de Dios se vaya instaurando en este mundo, porque todos los seres humanos tenemos deseo del cielo. Así como decíamos en nuestros programas pasados, y si el cielo es Dios, y todos los hombres tenemos deseo del cielo, por ende, todos tenemos deseo de Dios. Concluyo con la expresión de la Sagrada Escritura, Maránata, ven Señor Jesús.